tal amigos? Cuánto gusto saludarlos. Otra vez nos encontramos frente a la palabra de Dios. Vamos avanzando con el libro de San Marcos, hoy el capítulo 4, y me gozo en saludarles desde el campus de la Universidad Adventista en Colombia, en la ciudad de Medellín. Un saludo para todos, y por aquí, todos ustedes, los que no viven en esta ciudad, son bienvenidos. Vamos entonces a leer el capítulo 4. Versículo 1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas, les decía en su enseñanza. Quiero hacer un alto aquí, porque dice que Jesús enseñaba en parábolas, que eran ejemplos y comparaciones interesantes que Jesús hacía de hechos reales y de asuntos de la naturaleza. Pero el versículo 33 y 34 nos dice algo más sobre las parábolas que quiero que leamos. Dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Notamos aquí que las parábolas no son una simple ayuda pedagógica que Jesús usaba. Las parábolas que Jesús contó son únicas, tienen un elemento sorpresa, todas. Por ejemplo, cuando estudiábamos la parábola de aquel siervo injusto, mirábamos cómo finalmente termina en prisión. Cuando estudiamos la parábola de los obreros de la viña, en Mateo 20, ¿recuerdan? Allí vimos que el que trabajó una hora recibió el mismo salario que aquel siervo que trabajó todo el día. Es decir, que las parábolas terminan de manera sorpresiva, de una manera que nosotros no esperábamos. Y asimismo, en la parábola del hijo pródigo termina con el muchacho sinvergüenza que regresa a la casa en la fiesta y el hijo mayor responsable fuera de la fiesta. Son cosas muy interesantes. El versículo 10 al 11 dice: cuando quedó solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. En este caso, después de escuchar la parábola del sembrador, el Señor les contó: mira, un sembrador salió a sembrar y puso la semilla en el terreno. Una parte de la semilla cayó junto al camino, otra parte de la semilla cayó en un terreno pedregoso, otra parte de la semilla cayó entre espinos, y cada una de estas plantas que florecieron allí se fracasaron porque no estaban en un buen terreno. Pero otra parte, y la mayor parte, cayó en buen terreno, y esta tuvo una multiplicación de cosecha de 30, 60 y 100 por uno. Y ahora los discípulos dicen: explícanos. Y el versículo 11 dice: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. A los discípulos les es dado, dice allí, al realmente interesado. Sincero interés, amigos. Esa es la clave para entender las parábolas. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Aquellos que estaban interesados y le seguían con sinceridad podían entenderlo, pero aquel que estaba escuchando solamente de manera pasajera y no tenía un verdadero interés en seguir a Cristo, le iba a ser difícil. Lo mismo puede pasar hoy. ¿Y cuál es el misterio del que habla aquí? Las parábolas tienen un misterio. ¿Quieres saber cuál es? Pues allí ya lo leímos, en el versículo 11. Vamos a ver cuál es el misterio de las parábolas. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Este es el misterio de las parábolas. Es decir, Jesús con las parábolas está revelando un misterio, el misterio del reino de Dios. Con las parábolas está enseñando sobre el reino de Dios. Y es por eso que eran difíciles de entender, porque el pueblo judío y aún los discípulos no pudieron entender a primera vista, en su primera etapa, el reino de Jesús. Ellos pensaban en un reino terrenal y Jesús estaba hablándoles de un reino celestial, del reino de Dios, con una misión especial, y por eso no entendían. Y de las parábolas hablan es de este reino de Dios.
Él vino para instalar un reino opuesto al que las multitudes deseaban. Y versículo 9 dice, entonces añadió, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque solo aquel que tiene oídos para oír sabe quién es Jesús y para qué vino Jesús. Te pregunto, ¿tienes tus oídos prestos para escuchar el mensaje de Jesús? Si lo haces de corazón, lo vas a entender todo. Versículo 26 al 29 dice, parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerma y vele, de noche y de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esa es la bendición. Y aquí, como ya vimos, que las parábolas hablan del reino de Dios, entonces Dios está haciendo algo nuevo hoy. Dios está haciendo germinar una semilla, la semilla del Evangelio, y lo está haciendo germinar en tu vida. Va a florecer, va a progresar, va a dar frutos de gozo, de felicidad en tu vida, querido amigo, y lo va a hacer. La semilla del Evangelio va a florecer en tu vida con poder. Esto representa esta parábola. Y aparece también la parábola de la semilla de mostaza, aparece también luego la parábola del sembrador siendo explicada en el versículo 14 al 20. Y quiero hablar un poco más sobre la parábola del sembrador, porque en aquella época el sembrador tiraba la semilla. Las investigaciones dicen que tiraba la semilla al azar en el terreno, y en ese tirar de la semilla, algunas semillas caían fuera del terreno fértil y por eso caían entre espinos, entre piedras, entre el camino. Pero no era que el sembrador llevara la semilla a ese lugar, no, ese era un accidente. La más grande cantidad de semillas quedaba en el terreno que el sembrador tenía para cosechar. Una cosecha en aquella época, una cosecha muy buena, podía rendir entre 7 a 10 veces por grano. Eso era muy bueno. Pero aquí, queridos amigos, vemos que habla el Señor de una semilla que aumenta 30, 60 y 100 veces más sobre la inversión. Esto ya es un dato para aquella época realmente sobrenatural, milagroso. Pero ¿de qué semilla está hablando el Señor? De la semilla poderosa del Evangelio, que rinde mucho más que la semilla física de un terreno. 30, 60 y 100 veces más. Es un poder grande, la del reino de Dios. Tenemos que entender que el reino de Dios es irresistible e imparable, queridos amigos. Y eso ha pasado porque tú y yo por eso estamos cautivados por el reino de Dios. Vayamos al versículo 36, ahora al 39, donde dice, una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y aquí vemos a Jesús teniendo el poder sobre la naturaleza. Y en medio de este terror, de este pánico, Jesús está reposando en calma, está durmiendo, mientras los discípulos están en agonía y no comprenden por qué Jesús está tan tranquilo mientras nosotros estamos acá que nos ahogamos. ¿No te importa? Quizás en este momento quiero hacer una aplicación. Puedas estar pasando por una situación de tempestad. Sientes que tu vida se hunde, sientes que te ahogas. Estás en agonía, estás en situación difícil en tu vida hoy y quizás pienses que al Señor no le importa. Pues déjame decirte que allí estaba Jesús en la barca y se despertó y Él dio la orden y les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Amigo y amiga, ¿cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Asimismo hoy, amigo y amiga, ten fe, coloca tu carga, coloca tu problema, tu angustia, tu agonía en las manos de Dios. Cristo Jesús, en las manos de Jesús, ese mismo Jesús que calmó la tempestad en aquel día con los discípulos, también va a calmar la tempestad de tu vida hoy. Y Él va a darte lo que tú necesitas. Él te va a bendecir
porque a Jesús le importas y le importas mucho. Y así que te invito para que debajo de este video le escribas a alguien, a un amigo, a una amiga, y dile, mira, a Jesús le importas. Quiero que tomes este video, compartas este video, este link con tus contactos y le digas a tu amigo, a tus contactos, mira, quiero darte un mensaje, y es que a Jesús le importas mucho. A Él le interesa ayudarte en tus necesidades. Como dice Salmo 121, versículos 3 y 4, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que te guarda, a ti y a mí. Amigos y amigas, llegamos al final. Por eso te invito para que le des like allí en la manito, para que recomendemos este video, para que otras personas lo vean. Suscríbete si no lo has hecho y luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y sigamos juntos estudiando la Biblia cada día. Te invito para que inclines tu cabeza y oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos enseñas, nos animas, nos aclaras el camino. Te pido bendigas a cada uno de los que me escuchan. Hay personas en este momento que están pasando por una tempestad, pero tú estás ahí, Señor, y no se dormirá el que nos guarda. Tú estás velando y vas a dar respuesta de acuerdo a la fe que tengamos cada uno. Aumenta nuestra fe, aumenta la fe de aquella persona que hoy está llorando, de aquella persona que hoy está en agonía, y dale su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar atentos y sigamos juntos estudiando la palabra cada día.